En un inicio, este iba a ser un mini iceberg, pero terminé escribiendo más de lo que pensé. Por lo que aquí les traigo el iceberg de la serie Goutoubun no Hanayome, también conocidas como las quintillizas. Primero hablemos de la serie. Este es un manga del género comedia romántica escrito por Negi Haruba desde 2017 a 2020 para la Weekly Shonen Magazine de Kodansha. Trata sobre este chico llamado Futaro Uesugi, el cual tiene que enseñarle a 5 de sus compañeras, las cuales son todas hermanas gemelas, mientras este busca pagar una deuda que mantiene a su familia en la pobreza. Creo que esto es lo máximo que puedo hablar de la serie sin caer en spoilers, así que si lo que escuchaste te interesa, ve a leerla. Porque este video tendrá spoilers muy fuertes desde el primer punto. Si aún así deseas continuar, comencemos de una buena vez. Es el personaje misterioso con el que se nos presenta la obra desde la primera página. En ese momento solo se le conocía como la novia, ya que podía ser cualquiera de las 5 hermanas. En el manga ella habla con normalidad como cualquier personaje, pero en el anime, solo habla con subtítulos para evitar spoilers. Así como tener solo los rasgos comunes de las hermanas como la cara y el cabello. Su identidad fue revelada al final del capítulo 113, siendo Yotsuba, la 4ª hermana, todo este tiempo. Les dije que iríamos con spoilers fuertes desde el inicio. No pueden quejarse. Miku es el personaje más popular de la serie. Su rasgo más característico, son sus audífonos azules, los cuales siempre lleva, incluso cuando no es necesario. Por lo que ya es icónico para los fans, ver estos auriculares. Cuando se estrenó el anime, todos querían unos como los de ella. Lo que hizo que las ventas de estos artefactos se elevasen, incluso ahora se pueden obtener como mercancía oficial. Era genial, y todos estaban felices. Todos menos Negi, ya que este era quien tenía que dibujarlos, y en sus palabras, se arrepiente de haberlos hecho, debido a que era algo muy difícil. Además de que también se le dificulta dibujar el cabello largo para las chicas, cosa con la cual Miku también cuenta. De acuerdo a entrevistas, Miku fue el último personaje en ser creado para la serie. Yo creo que Negi quiere decirnos algo. La historia se ubica en la prefectura japonesa de Aichi. Más específicamente en la ciudad de Tokai. Esto debido a que algunas de las locaciones, están inspiradas en sitios de la vida real de aquella ciudad. Como por ejemplo, la escuela donde van los personajes, está basada en el campus Tokai de la Universidad Nihon Fukushi. O algunas estaciones de tren, como la estación de Otagawa, donde sucede la aparición de Mino después del corte de cabello. También hay similitudes con algunas escaleras cercanas a la estación. Asimismo, la campana, el cual es un elemento importante para la trama, está en la misma prefectura, y parece estar inspirada en la campana eterna. La diferencia está en que esta se ubica en la playa Koyigahama, y no en una montaña como en el manga. Esta es solo una broma, la cual trata de que Ruka Sarashina, del manga Kano yo Okarishimasu, o novia de alquiler, es la hija de Futaro y Yotsuba. Más que todo por el cabello negro y el lacito que ésta lleva en la cabeza. Como ya dije, esto es una broma, más porque la madre de Ruka es mostrada en el manga. Eso sí, ambas series, al menos de forma no oficial, han hecho una colaboración con ilustraciones muy bonitas de los personajes. Aunque yo diría que Ruka se parece más a Nino, al ser la chica que va a por todo y no le importa nada. Lástima que ella está destinada a perder. Aunque considerando que hablamos de Kazuya, tal vez eso no sea tan malo. Se refiere al capítulo piloto, el cual es el prototipo de la serie. La trama es exactamente igual. Futaro siendo un idiota con Kibitsuki, solo para descubrir que es su tutor, viéndose forzado a llevarse bien con ella, y conociendo a las hermanas en el trayecto, para que al final se muestre la boda de una de ellas con el chico. Como ven, es básicamente el primer episodio de la serie. Las diferencias entre ambas entregas radican principalmente en la calidad de dibujo, teniendo el one shot un detalle mucho mejor en varias escenas. Esto porque se debía mantener un estilo de arte similar en la serialización de la obra, así como que el one shot contó con mayor tiempo para su desarrollo, por lo que obvio tiene más detalles. Además se cuentan con planos distintos para la misma escena, algunos diálogos se cambian o transcurren de diferente forma, como el primer encuentro con Yotsuba o el primer encuentro con Mino, y lo que obviamente resalta más a la vista, es el cambio de diseño de varios personajes. Futaro, Ichika, Nino y Yotsuba son iguales o similares en sus dos versiones, teniendo la niña Trébol un cabello más largo. Mientras que Raiha y Itsuki tienen peinados distintos.
A su vez que Itsuki tiene un adorno diferente para el cabello, siendo 3 estrellas unidas en vez de 2 estrellas grandes a los extremos. Pero el diseño que resalta más al final es el de Miku, esta última teniendo un corte de cabello muy diferente al de la versión final, similar al de Ichika y con 2 coletas a cada lado. Además de no contar con sus audífonos característicos, lo cual refuerza que Miku fue la última en ser creada para la serie, debido al cambio muy drástico que esta tuvo. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que las hermanas tienen distintos colores de cabello, y aún así la gente apenas las diferencia? Esto se hace para evitar que el lector se confunda. Además de que Negi pensaba que algún día la obra podría tener un anime, por eso los colores tan diversos, en vez del color rosa que solo muestran cuando son niñas. Ya que le parecía mejor que las hermanas fuesen lo más distintas posible para evitar confusiones y resaltar sus diferencias. No obstante, esto es solo una ayuda visual al espectador, ya que dentro de la historia todas tienen cabello rosa e incluso voces similares. Es más, el anime como pueden ver, juega también con esta idea tanto en algunas escenas como cuando aparece la novia. Cosmos Beta es un artista japonés, el cual ha sido muy conocido en la comunidad por 2 de sus trabajos. Siendo uno de ellos Gotoubun no Hanayome Beta, o también llamada La Ruta de Nino, la cual sube a su Twitter y Pixiv. Actualmente ya van por los 6 capítulos. Aparte del contenido de la obra, el cual es darle un final feliz a Nino, este destaca mucho por el dibujo, ya que se parecen demasiado a los del autor original, por lo que es como si viésemos un manga oficial. Si les interesa, pueden buscar su Twitter y Pixiv, pero tengo que advertirles que Cosmos Beta es un artista para adultos, así que tengan cuidado. No encontré la imagen, pero tengo entendido que así es como debe leerse la obra para hacer el final de Nino canónico. No se preocupen, hablaré de este dentro de un rato. Como ya es sabido, e incluso confirmado por el propio autor, todo estaba hecho para que la niña Trébol gane, ya que fue lo primero que Negi decidió al hacer su obra, como por ejemplo, poner pistas escondidas en el manga, como hechos de la historia, cosas que les pasaban a los personajes o incluso gestos de los mismos, algo que incluso el anime demuestra. Asimismo, Yotsuba iba a ser la que se iba a encontrar primero con Uesugi-san. Pero la editorial quería que fuese Itsuki. Además de que Yotsuba no solo fue el primer personaje que se creó, sino que esta al parecer está inspirada en la esposa de Negi, ya que su sonrisa característica está basada en una mueca que ésta hizo mientras ambos iban al zoológico, además de su gusto por los camellos. Muchos lectores después de la revelación, encontraron todas las mencionadas pistas, e incluso algunos mangakas como el creador de Kaguya-sama, Aka Akasaka, mencionó en una entrevista de que él ya lo sabía, ya que le parecía algo obvio desde el punto de vista de un autor. El anime originalmente estaba a cargo de Tezuka Productions, los cuales si bien no hicieron un mal trabajo, sí tuvieron varios errores en la animación, dibujos y algunos frames del mismo. Si bien eran fotogramas en específico, algunos sí eran notorios, incluso sin necesidad de parar el capítulo en un cuadro en concreto. Podías encontrar videos comparando la versión de televisión y formato casero, donde habían varios cambios y mejoras. Lo cual era demasiado llamativo, incluso algunos errores ni siquiera fueron corregidos, como este frame de Nino que aparece en un episodio. No obstante, estos videos fueron dados de baja. Supongo que todo esto obligó a TBS, la televisora que transmitió la serie, a cambiar de estudio pasando de Tezuka a Biburi Animation Studios. El cual sigue hasta la fecha con la película para 2022. Se cree que la razón de la mala animación era la falta de personal. Debido a que en esa misma temporada de invierno 2019, Tezuka colaboró con Mappa Studios para sacar el anime de Dororo, el cual es un manga de Osamu Tezuka, y al cual de seguro el estudio le dio más prioridad por esto mismo. Al final ambos terminaron siendo buenos animes, pero parece que las hermanas vendieron más. Actualmente ellos son los encargados del anime de Kanoyo mo Kanoyo, el cual tiene al mismo equipo a cargo de la obra. En el character book de Yotsuba, Negi estableció que en un inicio la serie iba a terminar con la cita de esta con Futaro en los columpios, pero que decidió que sería raro acabar la serie sin siquiera plantear cómo es que estos dos se conocieron. Recordemos que la ganadora ya había sido elegida, por lo que decidió extender el manga. Mejor para mí. Porque así tenemos el que considero el mejor arco de toda la obra. Las 7 despedidas, o también conocida como la saga de Nino. Traducido como, el casamiento de la casa Amagami.
Es un manga creado por Naito Marcy para la Weekly Shonen Magazine de Kodansha, o sea la misma revista donde Negi trabaja. Uryu Kamihate es un huérfano que dejó de creer en los dioses. Irónicamente, recibe una invitación para quedarse en un templo, mientras estudia para entrar a la escuela de medicina. Pero tiene una visión donde se casa con 3 hermosas chicas, las cuales conoce y resultan ser las sacerdotisas del santuario. Ahora, el dueño de este le pide que elija a una de ellas 3 para casarse y heredar el recinto. Naito fue un asistente de Negi durante la serialización de las hermanas. Y esto se refleja en su trabajo, ya que existen muchas referencias e influencias de las quintillizas, como que las protagonistas son hermanas, que la obra inicia con las 3 chicas vestidas de novia, el diseño de los personajes es algo similar, teniendo ambos grupos caras y ojos redondos, e incluso referencias a escenas conocidas o algunas características de los personajes. Esto es completamente normal con los asistentes cuando tienen sus obras, existiendo ejemplos incluso en otras revistas. El one shot fue lanzado a inicios de 2021 y comenzó su serialización en abril. Las comedias románticas venden bien en la Shonen Magazine, así que puede que a esta serie la veamos animada en un futuro. En enero de 2021 se estrenó la segunda temporada del anime, y no dejó a nadie indiferente. Si bien el consenso general es que es una buena serie, esto no la salvó de las críticas. Principalmente los que notaron que el anime iba a una velocidad de Ferrari, llegando al punto de adaptar 4 o 5 episodios por capítulo. Ya que se saltaron escenas importantes, chistes, desarrollo de personajes y un largo etcétera. Kaori Fujita, la directora del anime, explicó lo sucedido, diciendo que lo hicieron porque no sabían si habría otra temporada y debían correr para abarcar buena parte de la historia en episodios de 30 minutos, y que para esto había escenas que necesariamente debían ser cortadas. Ahora toca esperar la película y ver cómo terminará la historia. También hubo otro tipo de quejas, pero esta estuvo relacionada con el diseño de personajes, ya que se dejó de lado el diseño de cuerpos de supermodelo y se cambió a uno que si bien es apegado al dibujo del manga en varios paneles, las hace ver muy niñas, en vez de jóvenes adultas y siendo motivo de varios memes. Incluso saliendo algunos a aumentarle proporciones a los personajes, debido a que así se asemejaba más a la primera temporada. Pero supongo que la mayoría dejó de quejarse en la saga de Huevos Revueltos. Digo, solo miren estas escenas, las chicas siguen teniendo cuerpo de diosas del Olimpo, solo que no lo notamos. Itsuki, si tomamos en cuenta todas sus participaciones, podemos decir que es una de las mejores amigas de Futaro, comenzando por una relación de fastidio, después desconfianza, pasando por el respeto mutuo, amistad y al final amor. Tomando en cuenta esto, Itsuki podría haber sido la mejor elección para el protagonista, pero parece que Negi no estaba muy de acuerdo con la idea. Es más, él siempre se decantó por la mandarina humana, a pesar de las peticiones de la editorial, de impulsar a Itsuki para que sea la chica principal. Supongo que Kodansha quería tener su propio Nisekoi o algo así, pero el autor decidió que los sentimientos de Itsuki no florezcan, quedándose como la amiga del protagonista. El complejo de Electra se refiere a aquel síndrome que afecta a las chicas, en el cual ésta tendrá un encariñamiento algo excesivo con el padre. Su contraparte es el complejo de Edipo. Al ser la más sensible y femenina de las 5, Nino parece que sufrió demasiado por la ausencia de una figura paterna durante no solo su infancia, sino buena parte de su adolescencia. Siendo la que tiene el problema más serio con Maruo, su padre adoptivo, ya que piensa que este jamás las quiso al ser un padre negligente, y eso notoriamente le afecta. Siendo incluso esto parte de su arco final de personaje. Por lo que uno puede suponer que su apego con Futaro podría estar relacionado a este síndrome, ya que es el único varón que se preocupó por ella y sus hermanas en mucho tiempo. Siendo este maduro, ayudándola cuando podía, preocupándose porque estén siempre juntas y enfrentándose al padre de las hermanas en ocasiones. Además, recordemos las palabras de Futaro con Itsuki: si tú eres la madre, pues yo seré el padre.
Por último, vemos que Nino tiene una pequeña fijación por Izanagi, el padre de Futaro. Ella es la única que piensa que es atractivo, ya que este se asemeja a lo que ella veía en Kintaro y que además es un padre confiable, por lo que es posible que su fijación por hombres mayores o figuras paternas sea un modo de rellenar la atención que ella no tuvo por ninguno de sus padres varones, un poco similar al personaje de Misato Katsuragi en Evangelion. Lo que también en parte explicaría el por qué ella es la más impulsiva de todas cuando se refiere al amor. Un giro un poco triste para el personaje. De acuerdo a uno de los extras del último tomo recopilatorio, todas las hermanas nacieron el 5 de mayo. Todas salvo Itsuki, la cual nació el 6 de mayo, ya que esta nació después de la medianoche. Por lo tanto, Itsuki celebraría su cumpleaños en una fecha distinta a las demás. A la pobre Itsuki, no solo la relegan en su obra, sino también en su cumpleaños. Aunque viéndolo del lado bueno, al menos tendrá un pastel para ella sola. Estos son datos cortos que encontré sobre la serie. Los junté en un solo punto. Cuando se terminó el manga, se rumoreaba que Miku y Nino tendrían su propio spin-off, en el cual se vería cómo ellas se encargarían del café Nakano, y su vida diaria, con participación de otros personajes. Esto era falso. Otro rumor falso era que Negi tenía preferencia por Nino, debido al constante empuje que ésta tenía. Al final parece que la favorita siempre fue Yotsuba. Aparentemente esta imagen se encuentra en Metal Gear Solid: The Phantom Pain. Lo raro es que ese juego es de 2015, 2 años antes del estreno del manga. Recuerden, 428 es otro modo de decir Yotsuba en japonés. Para la segunda temporada del anime, se tomaron varios paneles del manga y se animaron de manera promocional, así como dibujos conmemorativos por episodio. Esto no está confirmado, pero Itsuki parece que al comer mucho tiene 1 centímetro más en su busto, además de que debido a su mechón, sería la más alta. Aunque esto es un chiste. Xbox posteó esto en su cuenta oficial de Twitter. Yoshitsugu Matsuoka, voz de Futaro, es conocido como el rey del harem, ya que le ha prestado su voz a diversos personajes de este tipo de series. El mayor ejemplo sería Kirito, de Sword Art Online. Miku Ito comparte nombre con su personaje Miku Nakano, además de ser la menor del grupo. Mientras que Kana Hanazawa, voz de Ichika, es la mayor. La segunda si no contamos a la voz de Futaro. Durante el primer opening, hay cambios al final, siendo las notas de Futaro con una frase diferente. Se hizo algo también en la temporada 2, pero con un pastel, aunque no sé qué signifique. La famosa escena donde Ichika se enamora de Futaro, fue animada por Shaft, estudio responsable de Monogatari, Nisekoi Madoka Mágica. Para muchos es la escena más bonita de la primera temporada. Por Día de los Inocentes en 2019, se lanzó un arte promocional sobre un spin-off, centrado en Raiha, la cual sería una chica mágica junto a sus 5 hadas quintillizas. Debido a su boda con el también actor Yuki Kaji, los fandoms de Attack on Titan y las quintillizas, hicieron que Nino y Eren sean pareja. Ambos actores se casaron en el cumpleaños de Ayana Taketapsu, por allá en 2019. El juego Kano yo Carísimas para celulares anunció una colaboración entre el juego y varias otras franquicias de la Shonen Magazine. Si han estado poniendo atención, sabrán que esta es la revista donde se publicaba las quintillizas, y como pueden ver, estas no fueron incluidas. El por qué desaprovechar una oportunidad como esta va más allá de mi comprensión. Esta serie también cuenta con su propia línea de fanfics para adultos. Algunos apuntando a una historia harem, o sea Futaro se queda con todas, y cada una come de donde puede. Así debió ser el final del manga, y nos ahorrábamos un montón de problemas. Aunque también se queda con una chica en específico. Si bien Yotsuba e Itsuki tienen los suyos propios, estos se basan más que todo en popularidad, y seamos honestos. Estas 3 son debatiblemente las más populares, teniendo posiblemente los 3 doujinshis más conocidos. El primero siendo uno sobre Miku, basado en esa vez que ambos durmieron en la misma habitación. Y el segundo sobre Nino, el cual fue dibujado por Cosmos Beta. Sí, el mismo artista que está dibujando la ruta de Nino. Y que debo decirlo, su trazo es muy bueno, casi similar al del autor original. Si pusieron atención recordarán que dije 3 obras. Así que se deben estar preguntando, ¿y cuál es la tercera? Los que saben del tema creo que se pueden dar una idea de cuál es la tercera historia. Ya saben de cuál hablo. Es la que tiene a Ichika de protagonista. Sí. Hablaré de esa historia. Pero aún no. Lo tocaremos al final de todo el iceberg. Dato extra, ¿sabían que la Shonen Magazine permite escenas no tan explícito?
o al menos con cierta censura. Incluso Negi ya escribió una escena así en un manga previo. Así que si él no dibujó algo como eso en esta obra, es porque no quiso. Las 5 hermanas aman al mismo chico, pero estas lo hacen de un modo distinto. Ichika siendo la hermana que en un inicio amaba de forma desinteresada, y que prefería negar sus sentimientos, ya que quería que Miku vaya por Futaro. Por eso se repite que debe dejarlo ir, lo cual en un inicio casi logra, pero después entra en desesperación. Lo que hace que su amor termine corrompiéndose, pasando a ser un amor egoísta. Donde ella quería al chico solo para ella, recurriendo a tretas para obtener ventaja, y no queriendo que piense en otra persona. Cosa que al final, le terminó jugando en contra. Nino representa el amor impulsivo, sin importar el qué dirán o a quién se deba enfrentar para obtener lo que desea. Por eso encara a cualquiera que esté en su camino, hermanas incluidas. Su apodo de tren sin frenos ejemplifica perfectamente lo que es su personaje. Miku sería un amor motivador. Esto porque ella se esfuerza en poder ser una versión ideal de sí misma en el futuro, para que esa persona se pueda fijar en ella. La mejor versión de ella misma. Esto es algo que vemos mucho durante el transcurso de la serie. Yotsuba es el amor desinteresado. Ella ama a Futaro, pero intenta más que sus hermanas tengan una oportunidad con él, que pensar en que debe ser solo para ella. Por eso busca más que se integre a un grupo. Es un amor sacrificado. Por último, Itsuki es el amor que no floreció, ese del que no te enteraste que tenías, porque no supiste cómo expresarlo o ya era demasiado tarde para saber que lo tenías. De esto se ve mucho en la historia, incluso el mismo autor menciona esto en su character book. Ciertamente, esta visión del romance de cada personaje es interesante y puede ser bonito si lo analizas bien. Porque dice mucho de cada uno de ellos. Es una teoría de que Futaro era muy cercano a Ichika, al encontrar varias cosas en las que relacionarse, ya que gracias a ella este pudo continuar dando clases. Ambos son los mayores en sus familias, y cierto sostén económico de las mismas. Además de que casi siempre se topaban para ir a la escuela, aunque esto era más cosa de Ichika que lo esperaba, sin mencionar que ella tenía un rol de soporte más activo al inicio. Por lo que se piensa que Futaro, de cierto modo, pudo haberse interesado en la hermana mayor de las Nakano, de haber continuado todo como estaba. No obstante, Ichika, en su desesperación, destruyó su rol de hermana mayor durante lo ocurrido en el viaje de Kioto, además de mentirle vilmente a quien confió en ella. Futaro preocupado quiere disculparse por lo que pasó en el segundo día del paseo, incluso diciendo que la estuvo buscando, pero Ichika decide retirarse antes de causar más daño, y solo lo besa para decirle que no se preocupe, y que todo era mentira. Futaro entiende su mensaje y es por eso que se sorprende que ella parecía seguir teniendo sentimientos por él, aunque ella lo oculta, y es por eso que no la llama en la última saga, solo mensajeándole por error, ya que él, en un inicio, iba a rechazar a todas sin tomar en cuenta a Ichika, quien ya se había rendido. Pobre Ichika, te hicieron una mala jugada. En una entrevista, Negi dijo que en un inicio él tenía planeado darle un final a Futaro con Miku, pero debido a que los fans de Miku para él son personas desagradables, no lo hizo. Esto se hizo viral a través del sitio web de noticias Kudasai. Esto sería grave, si no fuese por el hecho de que esto es falso. La nota fue creada a modo de troleo para la comunidad, ya que no solo esta misma viene de un sitio obviamente falso, sino que esto se contradice con varias cosas que Negi había dicho previamente, como la de hacer a Yotsuba la ganadora desde el inicio, y que Miku fue la última en ser creada, por lo que, si bien Miku es la más popular, ella no iba a ganar, de acuerdo al autor. Por lo que la moraleja aquí es, no crean todo lo que ven en internet, no es sano. Aunque bueno, hablamos de Kudasai, la página que afirmaba que Sumi-chan, sí, esta Sumi-chan, de Kanoyo o Karishimas, es transexual. Sí, según Kudasai ella es un chico. Por eso ya casi nadie confía en Kudasai. Sí, impactante, pero es la verdad. La Hinata panadera en un inicio era la menos popular de la serie, esto dicho por Negi en el character book del personaje. En este se nos describe que Negi quería hacer algo arriesgado, e intentó que el personaje menos popular durante el one shot fuese quien sea la primera heroína introducida, y resulta que esta era Miku, la cual sería mostrada en el capítulo 3.
Negi no sabía si esto serviría, y cuando le dijeron que al público le encantó el personaje comenzó a dibujarla más y más, al punto en que cuando se dio cuenta de lo que hizo, Miku no solo ya tenía una relación fuerte con Futaro, sino que básicamente era consciente de lo que sentía. Sin mencionar que la misma ya tenía una enorme participación en la historia, y era muy popular con el público. En pocas palabras, Negi creó un titán. Esta sobreexposición del personaje, dice el autor, fue causa de sus impulsos al ser muy novato, y que en sus palabras, Miku es el personaje que puede hacerle perder fácilmente el control, tanto de la trama, como de él mismo. Lo que a mi parecer, da a entender que los constantes estancamientos de Miku en la historia, era más que todo porque el autor no podía hacer más con el personaje, lo que explica por qué lo de Miku poniendo excusas para no confesarse era algo recurrente. Y no, en su confesión en el viaje a Kioto, Futaro iba a rechazarla en ese instante. Pero para evitar eso ella prefiere esperar una respuesta cuando sea el momento. Por eso dijo lo de su familia, y que ahora tiene más confianza en sí misma. Esto es algo que incluso Uesugi entendió. Ya dejen de decir que se saboteó. Traducido, tal vez, como, aunque seas 5 personas distintas, igual te amo, es una novela ligera escrita por Senji Ichinichi, y dibujado por una Asaka. La inspiración en la obra que estamos viendo en este iceberg, es más que obvia. La trama trata de un chico, el cual cae en un pozo y es salvado por la presidenta del consejo estudiantil. Este queda enamorado de la chica y decide entrar al consejo para estar con ella, lo cual consigue, pero al entrar, descubre que la presidenta no es real del todo, ya que es un grupo de quintillizas, las cuales hacen ese rol con el fin de ser la presidenta perfecta. Esto lejos de molestar al chico, lo motiva al descubrir que, no es que la chica que quiere no exista, sino que está dividida en 5, por lo que ahora, él intentará que las hermanas lo reconozcan. La obra salió a la venta en julio de 2021, así que por eso no se tiene mucha información al respecto de la historia. Ni siquiera nombré a los personajes. Veremos cómo le va a la obra en el futuro. Es el término que los fans usan para referirse a Yotsuba en su arco del pasado. Ya que como recordamos, desde que Maradona le dijo que ella podía ser un ejemplo para sus hermanas, algo despertó en ella, y esto solo se acrecentó cuando Yotsuba conoce a Futaro, y este termina confundiéndola con Ichika. Sí, Negi todavía no terminaba con Ichika. Esto afecta demasiado a la cuarta hermana, y le crea una crisis, motivo por el cual ella se puso un lazo en la cabeza para tener una identidad propia. Esto tiempo después, desembocó en recelo hacia sus hermanas, y más cuando, a pesar de sus esfuerzos, ella igual no destacaba en nada, y hasta era superada. Todo esto termina en que, tratando de hacer que todos la reconozcan, llega al punto de no querer saber nada con su familia, y baja sus notas tanto que es expulsada de la Academia Kurohara junto con sus hermanas. Estas últimas sacrificándose con Yotsuba para poder seguir juntas, que es algo que su madre le dijo con anterioridad y que ella por fin entendió. Yotsuba, debido a esta experiencia, desarrolla su naturaleza servicial con todos, actitud la cual también lleva al extremo, lo que le causa un colapso en el último arco. Aunque al final puede superarlo con la ayuda de sus hermanas, sus amigos, y su novio. Esto visto al final de la serie cuando ella dice que ya no necesita su lazo, porque ahora ya hay alguien que puede reconocerla. Como un dato, parece que vimos un pequeño guiño a Dark Yotsuba cuando ella iba a encarar a Takebayashi, pero es interrumpida por Itsuki. Ella estaba a punto de decir yo soy la más cercana a Uesugi, algo que suena un poco raro sabiendo que ella es muy desinteresada. Durante el segundo tramo de la serie, Ichika comenzaría lo que para muchos es la caída del personaje. Recordemos que en un inicio, se nos planteaba la idea de que Ichika estaba enamorada, pero que ella no tenía problemas en dejar que Miku se quede con Futaro, a pesar de que Miku ya sabía sobre los sentimientos de su hermana. Esto siguió así hasta la entrada de Nino, y las palabras mal interpretadas de Yotsuba, que la pobre hermana mayor, se forzó a recurrir a lo único que pudo hacer, y eso era mentir. Lo que terminó en la memorable, y a la vez infame, escena conocida como la traición de Ichika. Siendo todo lo acontecido en el arco de Kioto, que mencioné previamente, decisivo para el desarrollo de su personaje. Terminando por ayudar a Miku en su cita, y rindiéndose con Futaro para no causar más problemas, solo para ayudarlo en el final de la obra.
Aquí es donde el fandom tomó dos posturas, los que odian a Ichika, y creen que el personaje no solo fue arruinado, sino que la misma fue un salto de tiburón, usando a la más popular de la serie para acrecentar el impacto de la situación, e impulsado por un motivo ridículo del autor, básicamente por descarte. Y los que creen que esto fue un desarrollo increíble para el personaje, convirtiéndolo en el más complejo de la obra, y hasta en el mejor de la serie. O al menos dentro de los 3 mejores, y según el autor, estas acciones se basan en la frustración y personalidad oculta de nuestra querida actriz. En el episodio de la cita, se establece que la mandarina con piernas realmente no posee una meta como tal, más que ayudar a todos y que todos estén bien y sean felices. Algo que incluso Futaro le dice que no es solo imposible, sino que solo terminará haciéndose daño a sí misma, cosa que aprende después de sufrir un colapso físico. Si bien Yotsuba al final del manga dice que desea ser una simple ama de casa, cuando Futaro le pregunta qué desea hacer. Algunos sugieren que a pesar de conseguir a quien amaba y entender que su meta inicial era algo utópico, Yotsuba no parece poseer resoluciones o metas concretas a diferencia de sus hermanas, quienes ya deseaban hacer otras cosas con sus vidas, e incluso para el final de la serie ya las habían cumplido. Pero Yotsuba no. Es más, apenas si esto se menciona acerca del final de la serie, ya que ni siquiera sabemos en qué trabaja. Aunque esto sea especulación de los fans y Yotsuba realmente está feliz así. Ya que recordemos que ella también fue a la universidad deportiva. Lo que puede ayudarle en ese aspecto, ya que tal vez estudie para ser entrenadora, o sea parte de algún equipo de su universidad de cara a la selección nacional, pero es algo que no sabemos, y que realmente le hubiese ayudado a darle una mejor resolución al personaje. La cronología de la serie es realmente fácil de plasmar, la obra se desarrolla en el año 2017, esto se confirma por un panel del manga, exactamente uno ubicado en el capítulo 50, las 7 despedidas parte 12, donde se menciona que se encuentran en el año 29 de la era Heisei. La era Heisei es como los japoneses denominan al período en el que el emperador Akihito subió al trono como el emperador número 125 del país. Este mismo empezó el 8 de enero de 1989, y terminó el 30 de abril de 2019. Los japoneses usan esta tabla de conversión para saber en qué año se encuentran ellos, y tal y como podemos ver, el 29 se refiere al año 2017. Por lo tanto, con esto en mente podemos fácilmente hacer nuestra línea de tiempo. Año 2000. Nacen nuestros 6 protagonistas, siendo Futaro el mayor, al nacer el 15 de abril, mientras que las 5 hermanas nacieron el 5 de mayo. Bueno, 4 de ellas. Año 2005. Nace la pequeña Raija. Año 2006. La madre de Futaro muere en un accidente de auto. Año 2012. Los 6 protagonistas van a Kioto con sus respectivas escuelas, Yotsuba y Futaro se conocen, el mismo día, sin saberlo, Futaro conoce a Ichika. Rena ya salía con Maruo, parece que ellos se casaron cuando Rena estaba hospitalizada. Rena muere por su enfermedad. Maruo adopta a las 5 hermanas, que pasan a llevar su apellido. Inicios del año 2017. Yotsuba es expulsada de la academia Kurobara para chicas y sus hermanas la acompañan. Recordemos que las preparatorias inician clases en abril y terminan en marzo del año siguiente. Abril del año 2017. Las hermanas comienzan sus estudios en la preparatoria Asahi, Futaro conoce a las hermanas, y comienza a darles tutorías. Año 2018. Ocurre todo lo que acontecimos después del episodio de Año Nuevo, hasta el Festival del Amanecer, Yotsuba y Futaro comienzan a ser novios. Año 2019. Los 6 chicos se gradúan juntos de la preparatoria Asahi, y cada uno toma su propio rumbo. Año 2020. Fallece el abuelo de las 5 hermanas, esto mismo fue dicho en el manga durante la escena final de la saga de huevos revueltos. Año 2022. Futaro Uesugi y Yotsuba Nakano contraen matrimonio. Final del manga. Curiosamente la película se estrena en el 2022, por lo que estaríamos cronológicamente sincronizados con la serie de ser esta película el final. Esto está contado desde un punto personal, ¿saben qué? Olvídenlo. En un inicio iba a dar una larga opinión sobre el final del manga, y cómo viví yo esa parte tan turbulenta de la obra. Pero mejor me ceñiré a decir que el final me pareció apurado, que tenía para más cosas que dar, y creo que esa parte no fue llevada muy bien por el autor. Algo que he podido corroborar al leer los libros de personaje para este video. Si discrepan conmigo tienen la caja de comentarios para dar su opinión.
Les aviso que yo estoy también escribiendo finales propios, pero que se tardarán un poco, por asuntos externos. Les sugiero que hagan lo mismo si es que no les gustó el final, o creen que puede mejorar. Estimula la imaginación y pueden salir cosas interesantes. Bueno, siguiente punto. Mudo es el ex esposo de Rena, la madre de las hermanas, así como su profesor. Nunca sabemos más allá de esos datos básicos del personaje, ni siquiera su nombre completo. En serio, Negi, ya van 5. En el manga se ve a Rena cuando era alumna de Mudo, como una adolescente, posiblemente de la misma edad que Itsuki, por lo que sabemos que ambos se conocen desde hace mucho. El asunto es que Rena si bien sentía admiración por Mudo, al punto en que se volvió profesora por él. Nunca tenemos una imagen de cómo era él en ese entonces, por lo que la diferencia de edad es desconocida. Pero dándonos una idea, podríamos decir que la brecha entre ellos dos es de 10 años como mínimo, pero esto es solo una especulación. Por lo que la pregunta aquí sería, ¿qué tanta era la diferencia de edad entre la pareja? Más que todo porque Rena si bien se veía joven, debió tener a lo mucho 40 años al fallecer, mientras que Mudo parece tener 60 años o más, al ser calvo y con una barba blanca. Ciertamente es un dato interesante a tener en cuenta. Los 6 personajes mejoraron mucho personalmente a medida que su amistad se fortaleció, pero en el caso en que no se hubiesen conocido, o Futaro las hubiese dejado al inicio de la obra, entonces, ¿qué hubiese pasado? Pues, tal vez, Ichika sería actriz, pero posiblemente sería una medianamente conocida, o una más del montón. Ya que fue a raíz de aparecer en la película en la que audicionó al inicio de la serie, y sobre la que tenía miedo de participar, que su carrera se impulsó, y dejó de aparecer en películas de calidad cuestionable. Bueno, no del todo. Nino no tendría su restaurante, al haberse rendido con esa idea hace mucho, y se dedicaría a otra cosa. Además de ser muy apegada a su faceta de quintilliza. Ya que fue durante su saga que aprendió a aceptar que los cambios y nuevas personas en tu vida no es algo malo. Posiblemente se seguiría llevando mal con Miku. Hablando de Miku, tal vez ella, sin saber qué hacer con su vida, sería muy infeliz, ya que ella era derrotista, y muy abstraída. Llegando al punto de no querer hacer nada por miedo a fracasar, siendo su vida adulta un posible desastre. Algo similar con Yotsuba, la cual seguiría aceptando favores con la finalidad de hacer felices a todos, pero ella siendo muy infeliz en el fondo, e incluso haciendo resurgir inconscientemente su odio a sus gemelas, ya que ella en su afán de compensar lo que hizo, y buscar el bien de todos, terminaría amargándose al recordar que fueron sus hermanas las que por ayudarla, hicieron que ella se autoimponga una carga que deberá llevar por siempre. Itsuki tal vez sería profesora, pero al no estar segura de su elección, terminaría igual que su madre, arrepentida de sus decisiones precipitadas y siendo infeliz con su elección, cumpliéndose lo que su tutora, y su padre biológico le dijeron. Por último, Futaro sería no solo un asocial pleno, sino que seguiría solo por el resto de su vida, con el fin de tratar de cumplir una promesa que nunca iba a llegar, apegándose al pasado por siempre sin poder seguir adelante. ¿Recuerdan lo que dije hace rato? Si pusieron atención recordarán que dije 3 obras. Así que se deben estar preguntando, ¿y cuál es la tercera? Llegó el momento. Es normal, por decirlo de algún modo, que los mangas de comedia romántica tengan su edición oscura, no oficial claro, para adultos, y esta no es la excepción. Ya que esta historia es bastante infame en la comunidad. Por lo que, antes de continuar, les voy a advertir lo siguiente. Lo que voy a describir ahora es la historia completa, contiene material muy fuerte, y la verdad es por eso que decidí ponerlo hasta el final del iceberg. Por lo que este es el último punto. No obstante, voy a alterar varias partes para que el video no sea dado de baja debido a su contenido, así como solo poner paneles en específico sin tantos cortes. Empecemos. Todo comienza en la casa alquilada de las hermanas. Nino y Miku no pueden pagar la renta, e Ichika las amenaza con botarlas al departamento antiguo, ya que ese fue el trato. Pero en su lugar, Ichika dice que tiene un trabajo para ellas. Lo siguiente que vemos es a la segunda y tercera hija, en un cuarto costoso, con 2 sujetos solo usando sus pieles, los típicos ricos, feos y gordos. Al parecer Ichika cobró por adelantado el trabajo, y convenció a la tsundere diciendo que lo use de práctica si quiere estar con Futaro. Primero van por Nino y después van por Miku, la cual intenta huir, pero termina humedeciendo el suelo de miedo. A lo que, a su captor. Pues, digamos que le dio sed.
Los tipos continúan para lo que pagaron, y después de terminar, ambas preguntan si ya se pueden ir, pero de una puerta salen otros 5 tipos. Al final, en una sala aparte, vemos a alguien grabando todo. Es Ichika con una sonrisa macabra diciendo, Miku y Nino ya fueron corrompidas. Mientras las otras 2 hermanas ruegan por piedad. Estamos en la escuela, más exactamente en el desván de educación física, donde la roca favorita de todo el fandom está dormida. Entonces, aparece Itsuki, la cual confronta a Yotsuba diciéndole que sabe que ella ama a Futaro, y que no debería de mentirle. A lo que pasa a abrazar a la chica del trébol, felicitándola por ser una persona gentil. Yotsuba confiesa que lo que dijo sobre Futaro es verdad, y que sí lo ama. Esta respuesta hace que Itsuki la empuje, y le diga que es una Unos chicos aparecen preguntándole a Itsuki que cuánto más los hará esperar, e Itsuki le dice a Yotsuba que debe ser castigada por sus actos. Los chicos comienzan a forzar a Yotsuba. Ella pide que paren, pero Itsuki le dice que esto es lo que debe hacer la madre del grupo. Yotsuba solo atina a decir que no entiende nada. Todo continúa hasta que algo le pasa a Itsuki, su mirada cambia, y ahora está furiosa, expulsa a todos del lugar, y va con Yotsuba, le pide perdón, ya que ella dice que parece que tiene una doble personalidad que la fuerza a hacer cosas terribles, que por favor le crea. Yotsuba, furiosa, la golpea, y huye del lugar con su ropa destrozada. Estando sola, Itsuki comienza a reír como una maniática, y pasa a quitarse la peluca. Revelando que era Ichika todo este tiempo, y solo atina a decir que Itsuki y Yotsuba ya no serán un problema. Futaro, quien ahora tiene el dinero suficiente para comprarse un smartphone, recibe un video. Pasamos a Itsuki, la cual está en un almacén de educación física con unos chicos, los mismos que atacaron a Yotsuba, y ahora le piden a Itsuki que pague lo que les debe. Ella no sabe de qué rayos están hablando, y los chicos se desesperan y la agreden, diciéndole que si no les da lo que les prometió, le romperán el brazo. La chica de las estrellas se rinde, y solo puede preocuparse por su hermana. Por desgracia, ahora le toca a ella. Una vez que terminaron, los chicos deciden dar el siguiente paso, pero la pelirroja dice que no, y les pregunta si se conforman con otro lugar similar. A lo que el chico accede, e Itsuki está feliz de que pudieron llegar a un acuerdo. Después de lo que tenía que pasar, hablan como si nada, e Itsuki les da su consentimiento para que entren al otro lugar, y en eso ella reflexiona que fue una tonta por no saber vivir el momento. Sí, Itsuki fue la única que sucumbió. En eso, volvemos donde Futaro, y nos enteramos que ya vio el video, y en ese entonces Ichika aparece, Futaro le va a decir lo que pasó, pero decide que mejor no, y se va. Ichika al final solo atina a decir que Itsuki está fuera, y que ahora es su momento de brillar. Ella fue quien le mandó el video a Futaro. Pequeño recordatorio, que esta cosa existe, porque Negi quería que Ichika fuese la villana. Lo lamento, Ichika. No puedo salir contigo. Es lo que Futaro le dice en la primera hoja a la hermana mayor. Así que Ichika fue rechazada. Él le agradece por todo, pero dice que no está tranquilo ya que las otras 4 hermanas llevan días desaparecidas, y que encontrarlas es su prioridad. Futaro tiene todos los videos, pero no sabe quién se los mandó, ni qué es lo que quiere. Pero irá por ellas. El chico decide irse, y en ese momento cae inconsciente por una descarga eléctrica. Ichika con un taser en la mano, le dice que él no ha entendido el mensaje. Futaro despierta sin nada, en una sala con 4 pantallas, amarrado a una silla. A su lado Ichika con solo una camisa y unos calcetines, se encuentra algo mareada, ya que, según ella, parece que aún no se acostumbra. Uesugi no entiende qué pasa, y por qué los dos están allí. Las pantallas se prenden y se ven los videos de las 4 hermanas. La hermana mayor comienza a contarnos su historia. Debido a su parecido con su madre, su padre, o sea Maruo, la había forzado varias veces. Cuenta que su manager también se aprovechó de ella, posiblemente hablando de Oda. Y lo mismo pasó cuando hacía audiciones, y que sin darse cuenta, ya era una esclava. Esto quebró la mente de Ichika. Aquí hago una pausa, porque Ichika dice. Todos dijeron que gracias a que soy una esclava, ahora todos pueden estar felices. Parece que se refiere a los tipos que la atacaron, aunque también podría referirse a sus hermanas y Futaro, lo que haría de esta una historia de venganza. La traducción no es muy clara.
Futaro le dice que eso está mal, pero Ichika le responde que Futaro usó los videos que ella le mandó, ya que ella misma lo vio cuando lo espiaba en el baño. El chico intenta excusarse, pero la pelirrosa dice que ya no aguanta más, y hace lo que quiere con él. Después de terminar, Ichika dice que ahora que las 5 hermanas son una sola, ellas lo mantendrán feliz. Uesugi no entiende a qué se refiere, e Ichika le dice que su mano ahora tiene un olor a harina y mantequilla. Algo que Futaro pudo notar. Ichika se descubre el brazo derecho, revelando que es el de Nino. Su brazo izquierdo el de Miku. Su pierna derecha era la de Yotsuba, y la izquierda de Itsuki. Futaro rompe en llanto al descubrir que sus amigas están muertas, y ahora Ichika es una amalgama de todas ellas. Ichika pasa a consolarlo y decirle que todo está bien, que él no debe preocuparse, ya que las 5 lo harán feliz de ahora en adelante. Desde ahora ellas serán sus 5 esclavas actuales.